El Ara Mast siempre había encontrado consuelo en el silencio que se posaba sobre la biblioteca pública de Harrogate después de la medianoche. Era un silencio pesado, de terciopelo, casi sagrado. Durante 12 años había sido la catalogadora nocturna, la guardiana invisible de las cosas olvidadas, mientras el resto del mundo dormía o reía en hogares iluminados con calidez. Ella se movía entre las estanterías como un fantasma en su propia vida, colocando devoluciones, reparando lomos y procesando las extrañas donaciones que llegaban en plena noche. Prefería que fuera así. La gente tenía la costumbre de marcharse. Su madre había dejado de llamar hacía 3 semanas, no por enfado, sino por agotamiento, el lento desvanecimiento de una relación desgastada por la distancia y la incapacidad de Elara para fingir que estaba bien. Los amigos se habían alejado años atrás. La biblioteca, al menos, no le pedía nada más que lealtad a su orden silencioso. En el pequeño apartamento encima de la panadería de la calle Elm, las paredes aún conservaban el leve fantasma del perfume de lavanda de su madre, de la última visita de hacía 2 años. A veces, Elara presionaba el rostro contra el papel pintado y recordaba cuando tenía 8 años, con la cabeza en el regazo de su madre, escuchando El Principito hasta que las palabras se difuminaban en el sueño. Aquellas noches habían parecido eternas, tan seguras. Ahora solo eran ecos, y el silencio de medianoche de la biblioteca era lo más parecido que tenía a los brazos de una madre. Aquella noche, un cajón de madera la esperaba en el sótano, como un ataúd. Procedía de la herencia del profesor Aleister Vane, un hombre que había desaparecido 3 meses antes. La universidad lo llamaba jubilación. Los periódicos habían susurrado circunstancias misteriosas. Antes de pasar a las puntuaciones deportivas y los pronósticos del tiempo en más lluvia, más niebla, la clase que se tragaba por completo las farolas, Elara levantó la tapa con una palanca, y su aliento se hizo visible en el aire helado, que olía a piedra húmeda y papel viejo. En el interior, acurrucado sobre un terciopelo rojo aplastado, que resultaba inquietantemente parecido a pétalos secos sobre algo húmedo, descansaban 7 libros sin títulos, sin autores en las cubiertas. Eran de cuero, pero no exactamente. Estaban cálidas, casi febriles, y cedían ligeramente bajo las yemas de sus dedos como piel viva. Cuando pasó el pulgar por un lomo, habría jurado que sintió un pulso débil, lento y deliberado, como el de un corazón que había aprendido la paciencia en la oscuridad. Levantó el primer volumen. Las páginas no eran de papel, eran una membrana fina y translúcida, un pergamino de un tipo que nunca había visto. La tinta sobre ellas no estaba quieta. Al abrirlo bajo la débil luz del sótano, las palabras empezaron a arrastrarse por la página como hiedra negra, reordenándose con una gracia deliberada y obscena. No debería haber abierto esto. Elara cerró el libro de golpe, con el corazón retumbando. Un truco de la luz, se dijo. Han cableado viejo, polvo y aislamiento, jugando juegos crueles con su mente. Pero la curiosidad, el mismo hambre que la había llevado a aquella vida solitaria, la obligó a abrirlo de nuevo. La nueva frase apareció en una tinta del color de un moretón en proceso de curación. Un violeta profundo, atravesado de negro. Su nombre es Elara Mast. Vive sola, en un pequeño apartamento que todavía huele al perfume de su madre, de la última visita de hace 2 años. Cree que nadie la buscará si desaparece. Las palabras eran ciertas, dolorosamente, íntimamente ciertas. Las había pensado aquella misma mañana, con la cuchara suspendida sobre la avena fría y el teléfono mudo en la encimera. Su propia mano se levantó, sin que ella lo quisiera. Dedos fríos se cerraron alrededor de su garganta, no para matar, sino para explorar, como probando la fragilidad del hueso y el cartílago debajo. Intentó gritar solo, escapó un silbido. La mano se apretó, curiosa y clínica, y luego se soltó tan súbitamente como había llegado. Dejó caer el libro y retrocedió tambaleándose contra una estantería, jadeando. Las lágrimas le escocían en los ojos, no solo por el miedo, sino por un profundo
y nostálgico dolor. El libro había hurgado en los rincones silenciosos de su vida y había sacado cosas que ella había intentado olvidar. La forma en que su madre tarareaba viejas canciones folclóricas mientras cocinaba. El papel pintado de rosas desvaídas en su dormitorio de infancia. La grieta en el techo que parecía un río serpenteante a través de un país perdido. Debería haberlo quemado entonces. Llamar a alguien. Huir. En cambio, lo recogió y pasó la página. Por la mañana, no había dormido. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con el libro abierto, los ojos inyectados en sangre y las pupilas dilatadas, como tinta derramada en agua. El libro no contaba historias, contaba su historia, con un detalle despiadado. Describía su soledad, con una especie de poesía cruel. Narraba cada uno de sus movimientos en tiempo real. Y luego empezó a escribir lo que aún no había ocurrido. Al mediodía, llegará el primero. Vendrá a través de la pared del salón como un suspiro hecho carne. Tiene demasiadas articulaciones. Llevará el rostro de su madre y le pedirá que lea en voz alta. A las 11:47, el Ara miró el reloj. A las 11:52 oyó el sonido en un ruido húmedo y desplegante, proveniente del salón, como un lienzo pesado, arrastrado por aguas profundas. Huyó al baño, cerró la puerta con llave y se acurrucó en la bañera, con el libro apretado contra el pecho. Entonces, llegó la voz, suave y perfecta, exactamente la de su madre. El Ara, cariño, tengo tanto frío aquí fuera. ¿No quieres leerme? Solo una página. Siempre te gustó El Principito. Las palabras retorcieron algo profundo en su interior, en una nostalgia tan aguda que parecía un duelo recién nacido. Recordó cuando tenía 8 años, con la cabeza en el regazo de su madre, el olor a jabón de lavanda, la certeza de que el mundo nunca podría herirla mientras alguien le leyera historias. Su mano se movió hacia el libro contra su voluntad. Mordió con fuerza su propio antebrazo para detenerla, saboreando la sangre. La voz continuó, paciente, cariñosa y equivocada. Siempre te gustó leerme. La puerta empezó a bombarse hacia adentro. La veta de la madera se estiró y se suavizó, revelando una membrana rosa brillante surcada de venas azules. Algo al otro lado intentaba convertirse en la puerta. En un acto desesperado, el Ara agarró un bolígrafo y escribió en una página en blanco: el ser que está afuera olvida por qué vino. La presión desapareció al instante en la voz. Vaciló. Sonidos húmedos de arrastre se alejaron por el pasillo. El Ara rió entonces, una risa rota y terrible, llena de alivio y de un horror que apenas comenzaba. Había cambiado la realidad con una sola frase. En las horas siguientes, exploró los otros libros con manos temblorosas. El segundo libro reescribía el pasado. Lo probó con una taza rota, escribiendo que nunca se había hecho añicos. La taza se recompuso, pero su memoria se fracturó dolorosamente en 2 versiones de los hechos. Le sangró la nariz durante casi media hora. El tercero catalogaba a los lectores anteriores, sus nombres, sus lentos descensos, sus finales espantosos. Una mujer en Praga en 1888 que se convirtió brevemente en diosa antes de que su cuerpo se volviera del revés en la plaza del pueblo. Un monje en la Italia del siglo XIV que salvó a su aldea de la peste solo para ver cómo toda la aldea era devorada por criaturas que llevaban sus rostros. El cuarto zumbaba con las voces de los no nacidos. El quinto susurraba secretos de los muertos. El sexto mostraba futuros que se ramificaban como venas enfermas. El séptimo permanecía cerrado, con su broche de latón frío como una tumba. Tocarlo hacía que la temperatura cayera en picado y las sombras se alargaran. Cuando volvió a caer la noche, la tinta del primer libro había empezado a mancharle los dedos, no en la superficie, bajo la piel, trazando sus venas como ríos negros en un mapa. Les habló en el sótano, con voz ronca. ¿Qué sois? El primer libro se abrió solo. Somos el archivo de lo que no debe conocerse. Cada lector nos alimenta. Cada escritor
se convierte en nosotros. Tú ya has comenzado. Los zarcillos negros le llegaron hasta los codos. Intentó escribirse libre. El libro rechazó la orden. La tinta sangró y se emborronó como una herida. La única solución que quedaba era el fuego. En la parte más profunda del sótano, Elara construyó una pira dentro de un bidón metálico. Empapó los 7 libros en alcohol. El olor era fuerte y medicinal. Por un momento dudó, recordando el consuelo que una vez había encontrado entre libros normales, la forma en que las historias la habían salvado del silencio de su vida. Entonces, encendió la cerilla. Las llamas prendieron con una ansia antinatural. Los libros gritaron en 7 voces en agonía, agudas, delgadas y horriblemente humanas. El sonido se le clavó en el cráneo. La tinta de sus venas prendió fuego. Vio como llamas azul blancas corrían por sus brazos. Su corazón se detuvo durante 3 latidos. Cuando volvió a latir con dificultad, algo fundamental había cambiado. El fuego no consumió la tinta. La tinta la consumió a ella. Cuando las llamas se apagaron, los libros eran ceniza. Pero Elara permaneció. Ya no proyectaba reflejo en la pantalla oscura del ordenador. Su piel tenía la temperatura de sótanos olvidados. Sus venas eran tinta negra viva, moviéndose lentamente bajo una carne translúcida. Podía sentir toda la biblioteca como una extensión de su sistema nervioso en cada libro, cada página, cada pensamiento secreto que alguna vez se había escrito o soñado entre sus muros. La ceniza del bidón se removió. Se formó una sola palabra: más. Elara comprendió entonces. El 7º libro nunca había estado destinado a abrirse. No contenía conocimiento, sino un hambre pura y eterna. Y ahora, ese hambre vivía dentro de ella por completo. Recorrió la biblioteca silenciosa por última vez. La sección de ficción. El rincón infantil donde alguna vez había leído historias a sillas vacías en noches lentas. Los rincones de lectura donde los ancianos solían dormirse, con periódicos sobre el pecho. Todo aquello parecía una tumba de cosas bellas y perdidas. Se detuvo ante las puertas principales. Fuera, la calle estaba tranquila bajo las farolas de sodio. En algún lugar allá afuera, había personas viviendo vidas pequeñas y cálidas. Personas que todavía tenían madres que llamaban, personas que no se estaban convirtiendo en monstruos hechos de tinta y arrepentimiento. Elara no cerró las puertas con llave al salir. Ya no lo necesitaba. En ella era la biblioteca ahora, y tenía muchísima hambre. En las semanas siguientes, las desapariciones comenzaron en silencio. Un estudiante aquí, Anun, paseante, insomne, allá. Días después, los encontraban en la biblioteca fuera de horario, sentados pacíficamente, ante una mesa, con libros en blanco, abiertos delante, los ojos vacíos, las venas negras, sonriendo como si escucharan una historia hermosa que solo ellos podían oír. Elara observaba desde las sombras, su forma cada vez menos humana, con cada noche que pasaba. A veces se sentaba entre las estanterías y lloraba lágrimas negras de tinta, recordando a la chica que había sido aquella que amaba el silencio, porque le parecía seguro. Pero el hambre siempre vencía. En la última noche en que alguien vería la antigua biblioteca pública de Harrogate, tal como había sido, una joven empujó las puertas sin cerrar a las 2 de la madrugada. Buscando refugio de la lluvia, encontró a Elara esperándola, bella y terrible, bajo la luz de la luna que entraba por las altas ventanas. Lo último que oyó la joven fue una voz suave y nostálgica que sonaba casi cariñosa. Venezuela, deja que te lea un cuento. Tiene un final muy triste, pero nunca más tendrás que estar sola. Las puertas de la biblioteca se cerraron solas, y en algún lugar profundo del sótano, un libro nuevo comenzó a escribirse solo sobre pergamino fresco hecho con lo que antes había sido piel humana. Su primera frase era simple y definitiva. Ella abrió el libro, y el libro la abrió a ella. Ya no habría más catalogadoras, ni más donaciones. Solo el interminable pasar de páginas en la oscuridad, y el sonido suave y húmedo de algo con demasiadas articulaciones
aprendiendo a leer. El archivo había encontrado por fin a su bibliotecaria perfecta y nunca la dejaría marchar.